Hola, este es el primero de una serie de 3 videos sobre el tema de la correlación lineal. En este primer video vamos a hablar acerca del concepto, vamos a iniciar dando algunos ejemplos. En el segundo video, la segunda parte, vamos a mencionar más las definiciones y aspectos conceptuales ya de forma más específica. Y finalmente en la tercera parte vamos a hablar del cálculo del coeficiente de correlación lineal. Este material es tomado de mi libro Estadística y Probabilidad con aplicaciones, que usted puede conseguir en alguna librería y también puede conseguir en línea en esta dirección que aparece aquí abajo, específicamente el capítulo 12, que es sobre correlación lineal y regresión lineal simple. Solamente adquiere ahí el capítulo 12, puede entrar a esa dirección y adquirir el capítulo sobre correlación lineal y regresión lineal simple, que es la base para estos videos. Para iniciar vamos a dar entonces algunos ejemplos de casos, situaciones reales en las cuales utilizamos el concepto de correlación. Por ejemplo, esta noticia habla acerca del alza en las ventas de automóviles en Estados Unidos. Y durante ese momento las tasas de interés estuvieron bajando y por lo general ocurre que existe una relación entre las tasas de interés y las ventas de bienes como los vehículos. Dado que la mayor parte de la gente compra los vehículos a crédito, si la tasa de interés es más baja, las ventas aumentan. Y entonces observamos en esta gráfica de la derecha abajo que mientras mayores son las tasas de interés, los puntitos están entonces más abajo con respecto al nivel de ventas de autos. Eso nos dice entonces que mayores tasas de interés, las ventas son menores y viceversa. Veamos este otro ejemplo. Dice acá que la desigualdad social causa criminalidad y violencia. Generalmente se ha observado que conforme mayor es la desigualdad, tiende a aumentar la criminalidad y la violencia en los países. Por eso, en América Latina, que es tal vez la región más desigual en el mundo, es también una de las zonas con mayor criminalidad y violencia. A mayor desigualdad, entonces vemos en el gráfico de la derecha, a mayor desigualdad la criminalidad también se eleva. Esta es una noticia curiosa, dice que millones de divorcios genera el uso de Facebook y podríamos nosotros entonces relacionar que a mayor uso de Facebook aumenta el número de divorcios. Por supuesto que aquí en esto deben intervenir otros factores adicionales al mero uso de Facebook. Esta otra noticia dice que hay una correlación entre la depresión y el abandono de los estudios universitarios. Si uno pudiera medir el nivel de depresión conforme más deprimido está, posiblemente la propensión a abandonar los estudios sea mayor. Esta otra dice que hay una relación entre la satisfacción laboral y la productividad en el trabajo. Es de esperar que mientras más satisfecho está un empleado, su productividad sea mayor. Esta otra dice que cuanto menor es la edad de inicio en el consumo del alcohol, más propensión existe a desarrollar dependencia. Entonces podríamos nosotros relacionar la edad en el inicio del consumo de licor y mientras más bajo es ese número, vemos que los puntitos están más arriba, indicando entonces una mayor propensión hacia la dependencia del alcohol. Y mientras esos puntos están más hacia la derecha, o sea, mientras mayor es la edad en el inicio del consumo de licor, la propensión para la dependencia es menor. Este otro nos habla acerca del consumo de la sal y la hipertensión. Y pareciera ser que conforme uno consume más sal, entonces tiende más a incrementarse la presión arterial. Y que pues a menores consumos de sal, la presión arterial tendería a elevarse menos. Luego este otro ejemplo habla acerca de la relación entre el ahorro y el nivel de ingreso. Mientras mayor es el nivel de ingreso que existe entonces en un país, el nivel de ahorro tiende a ser mayor.
En todos estos casos estamos hablando de una relación o asociación estadística entre dos variables, sea el consumo de la sal y la presión arterial o el ingreso y el ahorro, o sea cualquiera de las que mencionamos. Estamos relacionando entonces dos variables de alguna manera. Veamos ahora un ejemplo con algunos números. Uno podría suponer que existe una relación entre la calificación en un examen y el número de horas de estudio. Entonces queremos probar esa hipótesis de que la calificación de un estudiante en un examen de estadística, medida por ejemplo en una escala de 0 a 100, puede explicarse por el número de horas que dedica a prepararse para la prueba. Entonces la tabla que vamos a mostrar presenta los datos y vamos a representarlos con un gráfico. Entonces aquí tenemos una muestra de algunos estudiantes. El primer estudiante sacó una nota de 80 y estudió 21 horas. El segundo sacó nota de 60 y estudió 15 horas. El tercero sacó nota de 70 y también estudió 15 horas. Dos personas que estudiaron la misma cantidad de horas posiblemente tengan notas distintas. El cuarto estudió muy pocas horas, solo 9 y sacó 40. Luego otro estudió 12 horas y sacó 60. Otro estudió 18 horas y sacó 70. Y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos crear el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es una gráfica que tiene una variable en el eje horizontal y otra variable en el eje vertical. En el eje horizontal vamos a tener las horas de estudio, que es nuestra X, y en el eje vertical vamos a tener la calificación en el examen, que es Y. Aquí tenemos la tablita, que es la misma tablita anterior, y entonces el diagrama de dispersión lo que hace es relacionar mediante puntos cada valor de X con cada valor de Y. Entonces 21 horas de estudio nos dan un 80. 15 horas de estudio nos dan un 60. Otras 15 horas de estudio nos dan un 70. 9 horas de estudio nos dan un 40. 12 horas de estudio nos dan un 60 y así sucesivamente vamos nosotros marcando cada uno de los puntos. Y aquí tenemos entonces la serie de 8 puntos que hemos mencionado. En este diagrama de dispersión nosotros podríamos entonces observar que si imagináramos una línea cercana a estos puntos están bastante cercanos a esta línea. Nosotros podríamos de alguna manera decir que esos puntos pueden ser explicados por esa línea o podrían ser tal vez no necesariamente explicados, pero sí relacionados linealmente. Entonces, hablamos de una relación lineal o de una asociación lineal. Y ahí es entonces cuando nosotros podríamos hablar de correlación. Cuando hablamos de la asociación o relación estadística, estamos hablando entonces que dos variables pueden relacionarse de alguna forma sin que necesariamente haya una relación de causa y efecto. Simplemente que de alguna manera esas variables se asocian, o sea que tienen un comportamiento sistemáticamente definido alrededor de esa recta, que cuando uno aumenta el otro también aumenta, o que cuando uno disminuye el otro aumenta. Al medir la asociación, entonces nosotros queremos básicamente definir dos cosas. Una es la fuerza o la intensidad de la relación. Queremos saber si esos puntos están realmente muy cercanos a esa recta, con lo cual podríamos decir que existe una relación lineal fuerte. Y también la naturaleza o la dirección. Podríamos nosotros tener que cuando uno aumenta, el otro también aumenta, pero podría ser que sea que uno aumenta y el otro disminuye. Como dijimos, el caso de la edad y de la propensión a desarrollar dependencia del alcohol. A menor edad, la propensión es mayor. Ahora bien, hay que tener cuidado porque existen correlaciones espurias. O sea que podríamos nosotros encontrar una fuerte correlación, un elevado coeficiente de correlación entre dos variables que realmente no tienen relación ninguna, que podría simplemente darse por la casualidad. En estos casos puede existir una correlación estadística, pero que en realidad no tiene ningún sentido. En este caso decimos que un alto coeficiente de correlación entre dos variables es espurio si se explica por un tercer factor y no debido a la relación directa entre las dos variables estudiadas. Veamos un ejemplo muy clásico.
Neyman en 1952 analizó la relación entre la tasa de nacimientos y la población de cigüeñas en varias regiones y encontró que conforme habían más cigüeñas también se daban más nacimientos. Claro está que parece que conforme aumentaba el tamaño de la ciudad, porque aumentaba la población, pues las cigüeñas tenían más lugar donde vivir y también pues al aumentar la población nacían más niños. De ninguna manera diríamos nosotros pues que las cigüeñas traen a los niños. Luego otro investigador analizó datos anuales para el periodo de 1866 a 1911 y encontró que el coeficiente de correlación entre la tasa de mortalidad en Inglaterra y Gales y el porcentaje de matrimonios por la iglesia era muy elevado. Alguien podría decir, bueno, entonces casarse por la iglesia trae mayor mortalidad. Y por supuesto que esta es una correlación espuria. Claro está que conforme va aumentando la población, más gente se casa, más muertes hay. Y también pues influyen otros factores. Luego otros dos investigadores, utilizando datos para un periodo amplio, encontraron un elevado coeficiente de correlación entre el logaritmo del ingreso nominal de Estados Unidos y el logaritmo de la acumulación de manchas solares. Claro está que las manchas solares no incrementan el Producto Interno Bruto de ningún país. ¿Cómo sabemos si existe causalidad o si la correlación es espuria y se debe más bien a factores aleatorios? Bueno, hay una serie de criterios de causalidad. Vamos a mencionar algunos de los más importantes. El primero es que la asociación entre X y Y debe ser fuerte, o sea que haya fuerte correlación. El segundo es que la asociación entre X y Y debe ser consistente y replicable. Por ejemplo, si nosotros encontráramos esa fuerte correlación entre las manchas solares y el Producto Interno Bruto, no solamente en esa época, sino en cualquier época, y no solo para Estados Unidos, sino para cualquier otro país, entonces yo tendría una correlación consistente y replicable. Luego, mayores dosis de X deben producir mayor efecto en Y. Esto es como que yo diga entonces, bueno, conforme más manchas solares hay, pues siempre de manera consistente voy a tener más incremento en el Producto Interno Bruto y viceversa. Luego tiene que haber una relación temporal. La causa debe ser antes del efecto. O sea, yo tengo que decir, por ejemplo, que bueno, primero se dan las manchas solares y después se aumenta el Producto Interno Bruto. En ese caso, sabemos que no existe causalidad, pero por ejemplo yo podría establecer la causalidad entre fumar y la incidencia del cáncer de pulmón. Entonces, bueno, primero yo tengo que fumar y después se da el cáncer, y no al revés. Luego debe haber coherencia o plausibilidad teórica o biológica. Eso quiere decir pues que la relación tiene que ser razonable en términos de la teoría. No hay ninguna teoría económica sobre las manchas solares. Sí podría tener, como mencionamos anteriormente, una teoría económica que me relaciona al ahorro con el ingreso. Y mientras mayor es el ingreso, mayor es el ahorro, y sí existe una teoría económica al respecto. Y luego la especificidad. El efecto debe ser específico. O sea, realmente yo digo, bueno, más ingreso, mayor ahorro. Es una relación muy específica. Si yo dijera más ingreso podría aumentar cualquier cosa, esa no es una relación específica y por supuesto que no podría hablar de causalidad. Ahora, vamos a ver algunos gráficos para observar los tipos de relaciones estadísticas que podríamos tener. Entonces, si nosotros tenemos estos valores de X relacionados con sus respectivos valores de Y, aquí nosotros podemos observar que existe una relación lineal fuerte. Si nosotros trazáramos una recta, estos puntos estarían muy cerca de esa recta. Y es una relación directa. Decimos que una relación directa es cuando al aumentar X también aumenta Y. Ahora observemos este otro gráfico. Vemos los puntos que están un poco más dispersos. En este caso entonces no hablaríamos de una relación fuerte, sino más bien de una relación más débil. Si trazamos la recta, ya los puntos no están tan cercanos a la recta, están más alejados. Sin embargo, parece seguir siendo una relación directa. Luego observemos esta gráfica. Vemos los puntos que si trazamos una recta, los puntos estarían muy cercanos a la recta. Hablaríamos de una relación lineal muy fuerte.
pero ya no es una relación directa, sino más bien una relación inversa. Conforme aumenta el valor de X, el valor de Y más bien tendería a disminuir. Esa recta tendría pendiente negativa y no positiva. Veamos esta otra situación. Los puntos están más dispersos. Aquí no podríamos hablar de una relación fuerte, sino más bien de una relación débil. Y si trazáramos una recta que se ajuste a estos puntos, seguramente nos va a quedar con pendiente negativa. Por lo tanto, hablaríamos de una relación inversa, pero una relación débil. Luego observemos estos otros puntos. Y si tratamos de trazar una recta que se asemeje a estos puntos, que se acerque a estos puntos, la verdad es que no tendríamos forma de trazarla, no sabemos si sería muy horizontal o vertical, inclinada. Aquí prácticamente entonces no existe relación alguna. Luego observemos esta otra gráfica. Aquí los puntos estarían todos sobre una recta, pero es una recta horizontal. Y aquí tampoco tenemos relación, eso quiere decir que X puede aumentar o disminuir y el valor de Y sigue siendo el mismo, o sea, X no influye o no se relaciona con Y para nada, por lo tanto no existe relación. Luego en esta otra situación nosotros tenemos una recta también, pero es una recta vertical. Eso quiere decir que aunque X siga igual, Y puede subir o puede bajar, por lo tanto tampoco existe ningún tipo de relación. Y luego observemos este otro caso. Si nosotros trazáramos una curva con forma de U, más o menos como es una función cuadrática, encontraríamos que estos puntos se ajustarían muy bien y en este caso no existe relación lineal, pero sí existe otro tipo de relación de carácter no lineal. Muchas gracias, le invito a darle like a este video, ya sea que lo esté viendo en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, y también a visitar mi página www.auladeeconomia.com. Le invito también a continuar con la segunda parte. Gracias.